Hola a todos, les traigo este fanfic titulado Deku-sensei. Este fic no es mío, créditos a su creador, el link del creador en la descripción. Canal secundario en descripción. Sin nada más que agregar, disfruten de este fic. Capítulo 10. Una conversación de corazón a corazón. Kiku fue un excelente estudiante una vez que lo conoció al día siguiente Izuku disfrutaba enseñándole matemáticas de primer año de primaria. Tanaka-san no fue el único que se le acercó al mes siguiente, ya que las familias del edificio hablaban de él, por lo que comenzó a tener un grupo de estudio en ese momento y tomó varias cantidades de dinero de cada uno de ellos. Durante ese mes se hizo más cercano a dichas familias después de verlas casi a diario hasta el punto de que nadie que vivía en el complejo no lo conocía. Izuku también rápidamente se dio cuenta dolorosamente de la situación de vida en el South Side. En los 2 meses trabajando en el distrito, solo había visto a 1 o 2 héroes profesionales patrullando el borde del distrito de luz roja. No había visto uno dentro del distrito a pesar de ver varios crímenes, generalmente drogas, y escuchar múltiples disparos. Hubo momentos en que Izuku se vio obligado a irse temprano debido a peleas de pandillas fuera del complejo de apartamentos. También hubo otros momentos en los que llegó tarde porque tenía que evitar cosas sospechosas o personas en el camino. Izuku no pudo evitar sentirse culpable mientras miraba la mercancía de su héroe y sabía que los niños con los que trabajaba a veces tenían que jugar al juego de comer, ducharse, cama segura, elegir dos, como cuando los Miyake luchaban por pagar la educación de Masao-san, o como Kiku-kun a menudo buscaba monedas en la calle todos los días cuando caminaba a casa. Un día, cuando estaba recogiendo sus cosas después de pasar 4 horas enseñando a su pequeño grupo a escribir kanji, así como algo de ciencias y matemáticas, Izuku sintió una mano tirando de sus pantalones y cuando se giró, vio a la pequeña Kaori, a Kiku-kun y a unos 5 niños más de su edad reunidos a su alrededor. Izuku se rió entre dientes y le dio una palmadita en la cabeza a Kaori. ¿Necesitan algo, chicos?, preguntó, girándose para encarar al grupo. Kiku se movió un poco antes de ofrecerle un papel. Izuku lo tomó pensando que era solo un trabajo que Kiku-kun quería que revisara. Pero una vez que vio lo que había en el papel, no vio los problemas de matemáticas que él y Kiku-kun debían resolver. En cambio, encontró un dibujo con 3 figuras en crayón, una de Kiku-kun, Tanaka-san y él mismo, si los nombres eran una indicación. Confundido, Izuku se giró hacia el chico y se encontró con Kaori mostrando orgullosamente su propio dibujo de su familia y de él mismo con una gran colina azul y puntos. El sensei de Aki-chan dijo que la gente puede dibujar algo para alguien importante como agradecimiento, así que todos nos juntamos para hacerte esto. Mira esto, todos nosotros encima de una pila de arándanos. Le dijo señalando las 4 figuras de palitos. La boca de Izuku se abrió por la sorpresa y se giró hacia los otros 5 viéndolos a cada uno sosteniendo un dibujo diferente. Izuku se había quedado sin palabras mientras aceptaba cada papel, escuchando solo a medias mientras los niños se turnaban para explicar su dibujo. Aki acababa de terminar de contarle sobre el dibujo que hizo de su hermano mayor y él en la playa con ella cuando Izuku se quebró. Cuidadosamente puso los dibujos en una carpeta y luego procedió a abrazar a los 7 niños pequeños agradeciéndoles por los regalos más increíbles que jamás había recibido. En el tren de regreso a casa, Izuku sostuvo la carpeta contra su pecho y, una vez en casa, caminó hacia su habitación repasando los dibujos, aún maravillado por su regalo. Una vez dentro, sus ojos se posaron en su costoso producto de héroe, y esa conmovedora sensación se contrapuso a la abrumadora culpa al ver los múltiples rostros de All Might mirándolo fijamente. Mirando hacia abajo al dibujo de Kiku-kun, los ojos de Izuku se fruncieron antes de mirar su habitación con una nueva determinación. Apartó una caja y revisó cuidadosamente todo su catálogo eligiendo solo una pieza de cada héroe o si era especial para él, entonces lo puso en la caja. Todo lo demás fue fotografiado y subastado en línea. Estaba seguro de que ese simple acto probablemente rompía 1 o 2 promesas que se hizo a sí mismo de joven, pero se aseguró de que All Might apoyaría su decisión de vender la mercancía del hombre para ayudar a los pobres. Izuku no tenía muchos objetos raros, pero mantenía sus cosas en buen estado, así que ganó una buena cantidad con la mayoría, aproximadamente 860 por 5 artículos, mucho más de lo que esperaba. Una vez que tuvo el dinero, fue a diferentes tiendas a comprar suministros médicos, alcohol, vendas, etc. y alimentos no perecederos. Luego, consiguió cajas impermeables para hacer paquetes de ayuda. Hacía unos 5 al día y luego se dirigía al South Side.
Los vecinos del complejo de apartamentos se sorprendieron mucho, pero aceptaron con gusto sus regalos. Les daba 3 a sus estudiantes y los otros 2 a quien los quisiera. La forma en que la gente del distrito se encariñó con él era bastante evidente. Cada vez más personas se acercaban a él para pedirle ayuda para sí mismos, sus amigos o familiares en diversas materias: matemáticas, ciencias, ortografía, etc. Estaba encantado de ayudar, pero pronto se dio cuenta de que no podía seguir así sin agotarse y se esforzó por explorar el distrito. Izuku estaba un poco aterrorizado mientras vagaba por el distrito buscando un territorio sin reclamar para albergar a su grupo de estudio. 1 hora después de empezar, Izuku encontró los restos de un centro comunitario. A juzgar por las marcas de quemaduras y el edificio prácticamente derrumbado, había sido volado. Gran parte de la estructura interior había desaparecido, dejando solo una gran sala con la mayor parte del techo intacto. Buscó entre los restos del edificio cualquier señal de pandillas o de cualquier otra cosa que pudiera ser peligrosa. Al no encontrar nada, decidió que este sería el mejor lugar que encontraría y marcó donde estaba en su teléfono. Ese viernes trajo un montón de artículos de limpieza y limpió lo mejor que pudo durante las horas en que normalmente estaría cursando sus estudios universitarios. Ese sábado intentó que el centro comunitario estuviera relativamente bien para estar dentro por largos periodos. Luego les dijo a todos sus alumnos dónde estaba y cuándo daría clase. La primera semana fue inestable ya que hubo algunas peleas entre las personas mayores. Pasó la segunda semana estableciendo las reglas de su grupo de estudio y examinando de cerca la dinámica de las personas que aparecieron. Izuku fue mucho más observador desde que se había curado del C, y lo puso a trabajar para encontrar los problemas de su grupo para poder ayudarlos mejor. Una vez que Izuku tuvo todo resuelto, tomó algo de dinero para elaborar un programa plastificado, lo pegó para que todos supieran qué estaba enseñando y cuándo. El programa también tenía en qué días ciertas pandillas debían venir, ya que eran los luchadores internos más grandes. Si bien no aprobaba las actividades de pandillas, se había dado cuenta de lo difícil que era para algunas personas y no podía prohibirle a nadie afiliado a una pandilla. Si querían aprender a escribir kanji básicos, les enseñaría siempre y cuando no intentaran nada estúpido mientras él les daba clases particulares. Las cosas se suavizaron después de eso y él pudo lograr que todos fueran respetuosos. Izuku recolectaba el dinero por adelantado antes de las sesiones y ese dinero regresaba directamente a la comunidad. Se detenía en las tiendas afuera del distrito para obtener más cosas para la gente de allí. En lugar de comprar cosas individuales y hacer paquetes de ayuda en casa, Izuku compraba ropa, artículos de tocador, alimentos, útiles escolares y suministros médicos a unas cuadras de distancia y luego los llevaba al distrito, dejándolo todo en el centro comunitario para cualquiera que lo necesitara. La gratitud de los residentes del South Side se hizo evidente al dejar de mirarlo como a un extraño. No todos lo recibieron con cariño, pero empezó a recibir gestos de la cabeza o saludos de buena parte de ellos. Otros estaban tan encantados con él que le daban comida. Al principio intentó negarse, pero finalmente cedió y simplemente daba la comida a quienes asistían a sus sesiones o a un refugio. Habiéndose convertido en una parte rutinaria de su vida, comenzó a reconocer fácilmente a las personas con las que se cruzaba en su camino y probablemente ellos lo conocían a su vez. Probablemente fue después de que uno de sus estudiantes lo ayudó a llevar los mullidos abrigos de invierno que compró, que se dio cuenta de que ya no sentía ningún miedo mientras caminaba por los caminos del antiguo Musutafu. Que se había acostumbrado tanto a los caminos y a la gente de allí que los conocía tan bien que los conocía como la palma de su mano. Con ese conocimiento le resultaba difícil tener miedo de este lugar incluso cuando ocurría algún tiroteo ocasional. El miedo que antes tenía del distrito se había desvanecido hacía mucho tiempo incluso si todavía era muy consciente de lo peligrosos que eran estos caminos. La confianza que tenía cuando pasaba junto a las pandillas locales era completamente sorprendente. El hecho de que pudiera caminar por las calles de una de las partes más peligrosas de Japón sin una pizca de miedo era ligeramente empoderador después de pasar tanto tiempo agachando la cabeza con fuerza. Las pandillas que vivían en el Distrito Rojo tenían un cierto respeto por él, no porque fuera poderoso ni nada de eso, sino porque muchas de ellas tenían miembros o familiares a quienes enseñaba, que le habían dado cierto margen de maniobra para deambular por el South Side como quisiera, siempre y cuando mantuviera su nariz metida en los libros.
Al llegar al tercer mes desde que comenzó a ir al Southside, tuvo que decirle a su madre a dónde iba, no había mentido sobre a dónde iba o qué estaba haciendo, pero Izuku había sido deliberadamente vago sobre ciertos detalles y con lo grande que esto había crecido, no quería ocultarlo más. Entonces, un domingo sentó a su madre para explicarle todo. Inko, la madre amorosa pero ansiosa que era, perdió el control cuando él le dijo que había estado yendo regularmente al Southside por su trabajo, y tuvo que calmarla después para poder seguir hablando. No es tan malo ahí, mamá. Izuku intentó tranquilizarla, mientras el sudor le goteaba. Inko se sonó la nariz. Izuku, es un barrio rojo al otro lado de Japón. Exclamó ese sí, lo sé. Izuku admitió, frotándose el cuello y apartando la mirada. Hay un montón de pandillas ahí. Gritó su madre. Ese sí, confirmó él, cabizbajo. Y has estado yendo allí todo este tiempo sin decírmelo. Exclamó Inko entre sollozos. Izuku le consiguió más pañuelos, se tragó el nudo en la garganta esperando a que sus sollozos se calmaran antes de continuar. Siento, pero sabía que si te lo decía, me harías parar. Izuku se disculpó avergonzado. Porque el lado sur es peligroso. Le dijo Inko e Izuku asintió, tan seguro como se sentía en el lado sur que eso no borraba el peligro de la zona. Lo sé, pero después de pasar tanto tiempo buscando trabajo, Miyake-san era la única persona a la que no le importaba que yo estuviera. Izuku intentó explicar aunque sus palabras murieron en su lengua con la misma rapidez. A nadie en el lado sur le importa que yo esté, su voz se apagó de nuevo mientras jugueteaba con su manga. Los sollozos de Inko se apagaron mientras trataba de controlarse. Mamá, por favor déjame contarte sobre ellos primero, suplicó Izuku, pero Inko no quería escuchar ni una palabra más sobre Izuku yendo al lado sur. Inko había querido prohibirle rotundamente poner un pie fuera de Musutafu y envolver al niño en plástico de burbujas en el segundo en que le dijera que se había estado escabullendo al lado sur. Pero tan pronto como comenzó a explicar cómo conoció a los hermanos Miyake, Inko vio una chispa de algo que no había visto en Izuku durante años, así que... De mala gana continuó escuchando mientras observaba cómo Izuku salía lentamente de su caparazón con cada palabra que decía, una pasión que alguna vez había estado reservada para sus sueños de ser un héroe fluía libremente mientras explicaba cada decisión que tomaba. Izuku le mostró todos los dibujos que obtuvo de los niños más pequeños y le mostró fotos de ellos, explicando con entusiasmo lo que les enseñó a cada uno de ellos con los más mínimos indicios de orgullo en sí mismo. Mientras Izuku le contaba más y más, Inko llegó a la conclusión de que era exactamente lo que estaba viendo y por qué era tan trascendental. Izuku estaba feliz, no las sonrisas de porcelana que amenazaban con quebrarse en el momento en que bajaba la guardia, sino pura y genuina felicidad. Fue solo después de verlo hablar efusivamente de su trabajo en el Southside que pudo ver cuán completamente falso era su acto de antes de que ella se enterara de que el acoso era en comparación. Inko apenas podía recordar el momento en que vio por última vez a Izuku tan vivo, el brillo en sus ojos no estaba allí incluso cuando hablaba de héroes o peculiaridades, brillaba tan intensamente que habría confundido a Izuku con el sol mismo por lo intensamente que brillaba. La única vez que ella podía recordar a Izuku siendo tan apasionado había sido antes de que lo declararan sin don. Antes de que su sueño de ser un héroe fuera aplastado por la dura realidad del mundo. Su mente regresó a su hijo de 5 años prácticamente rogándole que lo apoyara, que le dijera que incluso si sus sueños no eran posibles, todavía tenía su apoyo, y recordó que lo único que podía pensar era culparse a sí misma por no poder darle un don para que pudiera tener una oportunidad de cumplir sus sueños. Que cuando su hijo estaba vulnerable y necesitaba ayuda, ella se dejó aplastar bajo el peso de su culpa y de cómo no lo apoyó cuando más la necesitaba. La gente solía ignorar la retrospectiva, pero ella no podía esta vez. Izuku estaba sentado frente a ella con pequeños brotes de esperanza sobre su trabajo, una frágil esperanza unida por un hilo. Físicamente no podía separar este momento de cuando él tenía 5 años. Había visto lo que sucedió la última vez que esa esperanza se desvaneció, y no estaba segura de que ninguno de los dos sobreviviera una segunda vez. Entonces, a pesar de saber que era una idea horrible, espantosa y desastrosa, no estaba segura de poder prohibírselo por completo, así que con manos temblorosas tomó uno de sus ¿estás siendo ese seguro? Preguntó interrumpiendo sus divagaciones. Izuku parpadeó y parpadeó. Claro que sí. Respondió. Inko se mordió el labio y luego dijo ¿esto te hace feliz? Izuku volvió a hacer una pausa antes de sonreír tímidamente.
Ese sí, creo que sí. Respondió, aparentemente tan sorprendido como lo dijo. Inko lo miró fijamente un minuto más antes de decidirse. Vale. Murmuró casi arrepintiéndose. Izuku parpadeó, confundido, antes de comprender lo que quería decir. Izuku estalló en lágrimas de alegría y la abrazó, agradeciéndole repetidamente una y otra vez, prácticamente aferrándose a ella. Ya había destrozado a su hijo una vez y no podía volver a hacerlo. Aunque lo que hacía la asustaba muchísimo, lo apoyaría. No importa cuánto le doliera. Capítulo 11. Un fénix debe arder antes de resurgir. Desde que le contó a su madre sobre Southside, se le quitó un peso de encima, incluso si la tía Mitsuchan le leyó la cartilla. Cuando se lo contaron a los Bakugous, y como él estaba en Southside al aire libre, le preguntó a su madre sobre medicamentos alternativos de venta libre o tratamientos básicos cuando notó que sus estudiantes estaban un poco enfermos. Él habría sugerido que fueran al hospital si la situación era grave, pero entendió que algunos de ellos no podían darse el lujo de tomarse tiempo libre del trabajo o dinero para ir al hospital. Antes se había negado a pagar por sus clases particulares si sabía que la persona estaba realmente pasando apuros, simplemente no necesitaba el dinero tanto como ellos y no había empezado a trabajar porque necesitaba dinero. Cerca del final del tercer mes, estaba tratando de pensar si debía conseguir más mantas para el centro comunitario o abrigos, ya que era enero y había una advertencia de tormenta de nieve en el pronóstico mientras viajaba hacia el lado sur. Estaba repasando los pros y los contras cuando recibió una alerta de su teléfono. Había configurado su teléfono para que le diera alertas si había una situación cerca o en el South Side, si había un terremoto o algo que quería saber antes de entrar. Sacó su teléfono y revisó de qué se trataba el mensaje. Se le cayó la mandíbula y Izuku se sintió pálido mientras releía la alerta, rezando desesperadamente en su cabeza que no fuera verdad. Su horror crecía con cada palabra. Según un sitio de fans de héroes, el héroe profesional número 2 en Deabor había sido visto por el South Side persiguiendo a un ladrón de bancos con un don de velocidad. Esto por sí solo no lo aterrorizaría, pero la mayoría de las personas no eran el fanático rabiosamente obsesionado con los héroes que es. Izuku sintió que cada estadística del héroe pasaba por su mente. Endeavor era el único responsable de las tasas más altas de daños a la propiedad en todo Japón, la tasa de bajas civiles del 34,6% que había sido constante durante toda la carrera de Endeavor desde que dejó el 67,3% de civiles que nunca se recuperan de las heridas causadas por Endeavor en promedio. Saber todo esto y que la mayoría del South Side estaba compuesto de edificios obsoletos dejó a Izuku completamente en pánico. El tren nunca se había sentido más lento mientras más de 1 millón de cosas horribles que podrían estar sucediendo pasaban por su mente cuando el tren finalmente llegó a su parada. Izuku salió corriendo tan rápido como pudo. Pudo ver el incendio ardiendo a más de 3 cuadras de distancia una vez que salió de la estación y su corazón se hundió casi de inmediato. Vio todo el horror de todo cuando estaba dentro del distrito y sacó su teléfono para llamar al 119 cuando no vio a ningún funcionario tratando de controlar el infierno. ¿Servicios de emergencia? ¿Cuál es su emergencia?, preguntó una mujer con calma. Izuku tardó varios intentos en que su lengua funcionara correctamente. Endeavor estaba luchando contra un villano cerca y ahora hay un gran incendio. Tienen que enviar a alguien, por favor. Explicó, tartamudeando más que en mucho tiempo, mientras el caos se apoderaba de él. Muy bien, señor, por favor, mantenga la calma. ¿Podría decirme dónde está para enviar ayuda?, preguntó. Prefectura de Niigata, estoy en el bloque 48 del distrito sur-sur. Izuku intentó calmarse, pero le costó. Hubo un momento de silencio antes de que la mujer volviera a hablar. Señor, esta es una línea de emergencia, y no tenemos tiempo para bromas telefónicas. El distrito sur-sur lleva años abandonado, y mucho menos es el escenario de una pelea de héroes tan importante. Adiós, señor, le dijo, con la voz perdiendo la amabilidad que antes tenía. Izuku, sorprendido, inmediatamente intentó protestar. Espera. Señorita, fue interrumpido por el clic de ser colgado. Izuku volvió a marcar el número y consiguió un operador diferente, pero no había ido mucho mejor. El hombre con el que habló le había dicho que ya había gente allí, lo que pudo ver que era una mentira. Izuku había llamado 5 veces más, pero lo pasaron a un supervisor. Señor, si continúa llamando así, le entregaremos su número a la policía y presentaremos cargos por acoso y hacer acusaciones falsas, le dijo la mujer severa antes de colgarle.
Izuku se quedó allí incrédulo mientras lágrimas de frustración brotaban de su rostro, su mente tratando de comprender lo que estaba sucediendo tanto a su alrededor como las múltiples conversaciones que acababa de tener. Volviendo a la realidad, una parte de Izuku que no sabía que existía antes se levantó mientras guardaba su teléfono y se golpeaba las mejillas, luego sacó el silbato que su madre había insistido en que llevara cuando fuera a trabajar y lo sopló tan fuerte como pudo. La gente que estaba alrededor se detuvo del pánico para mirarlo fijamente. Todos, escuchen. Vamos a formar un cuerpo de bomberos, así que formen fila. Gritó con su voz de maestro, y se puso manos a la obra para organizarlos y combatir el fuego lo mejor que pudieran sin el equipo adecuado. Más tarde, cuando todo hubiera terminado, miraría hacia atrás y lo atribuiría a la intensa situación y a su familiaridad con él como la razón por la que lo escuchaban a él de entre todas las personas. Les pidió que recogieran agua de la orilla, además de excavar la tierra expuesta y la nieve para echarla al fuego. Ayudó a los demás a alejar a la gente del incendio y llevarla a un lugar más seguro. Izuku acababa de ayudar a un anciano a salir de un edificio derrumbado y estaba a punto de entregárselo a otra persona cuando el grito de un niño pequeño atravesó el aire desde uno de los edificios en llamas. La mente de Izuku se quedó en blanco y no pensaba en nada, solo era consciente subconscientemente de que se había quitado el abrigo mientras corría hacia el edificio en llamas. No esperaba el vacío ennegrecido. Dentro del edificio con solo pequeñas partes enmarcadas por llamas cegadoras, pero siguió adelante con su abrigo presionado contra su cara, no podía recordar si llamó al niño o no, pero encontró al niño dentro de un corral con otro niño tratando de abrirlo mientras lloraba. Izuku no dudó en recogerlos a ambos y les cubrió la boca con su abrigo, luego rápidamente volvió sobre sus pasos hasta la puerta, salió corriendo y fue recibido de inmediato por otras personas que lo alejaron y trataron de controlarlos. Su visión estaba trabajando duro para reajustarse al mundo exterior más brillante cuando escuchó un fuerte estruendo detrás de él, al girarse vio que el edificio de apartamentos se había derrumbado en un montón de fuego que definitivamente los habría matado a los tres si hubiera dudado. No tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su experiencia cercana a la muerte cuando una mujer histérica corrió y le arrebató a los niños que sollozaban, se tomó unos segundos para ponerse en orden antes de ponerse de pie y dejar su abrigo con la familia. Izuku se quitó la chaqueta y se la envolvió alrededor de la cintura. El escozor del frío le ayudó a despejarse y aplaudió. Todos a trabajar. Aún nos quedan 10 edificios por apagar. Vamos. Gritó, obligándose a seguir adelante y a mantener a todos los demás, incluido él mismo, concentrados en el fuego. El concepto de tiempo de Izuku se desvaneció mientras continuaba dirigiendo a los habitantes del lado sur para evitar que el fuego se propagara. También había sacado a un total de otras 5 personas de los edificios en llamas antes de que llegara la tormenta de nieve prevista anteriormente, lo que los ayudó a apagar finalmente el incendio. Con la amenaza del incendio ya no presente, se permitió sentarse un momento junto a una farola y contempló los restos de 2 edificios iluminados por las brasas que flotaban en el aire. Echando un vistazo a su alrededor, notó que ya había anochecido y sacó su teléfono para mirar la hora. Vio que eran las 22:05, reconoció distantemente que había pasado horas allí que se habían desdibujado en su memoria y notó que tenía muchas llamadas perdidas de su madre y de todos los Bakugous, incluso Kacchan lo había llamado. Aún aturdido, llamó a su madre y, en cuanto contestó, se puso a preguntar. Izuku. ¿Estás bien? Ay, cariño, ¿qué ha pasado? Deberías haber llegado a casa hace horas. Y no contestabas el teléfono. Al oír la voz de su madre, el entumecimiento del shock lo abandonó y se derrumbó, comenzó a sollozar y le contó todo lo que había sucedido en las últimas 8 horas, despotricando sobre cómo no había visto a un héroe, oficial o bombero durante todo el tiempo que había estado allí. Inko había hecho todo lo posible para calmarlo por teléfono una vez que comenzó a hablar y prometió ir a buscarlo lo antes posible. Él se habría quedado en el teléfono con ella, pero su batería estaba baja, por lo que, desafortunadamente, tuvieron que colgar. A medida que la adrenalina y el shock se desvanecían, Izuku se dio cuenta de lo frío que estaba y lo mucho que temblaba su cuerpo, se frotó los brazos tratando de ignorar el doloroso escozor cada vez que tocaba una quemadura, solo estaba ligeramente sorprendido de tenerlos considerando que había entrado y salido corriendo de edificios en llamas. Izuku casi saltó cuando una manta gruesa fue envuelta alrededor de sus hombros. Al darse la vuelta vio al líder de los Nightcrawlers, una pandilla del South Side. El hombre se sentó junto a Izuku y se apoyó en él dándole a Izuku un calor muy necesario.
Habían algunas otras personas a su alrededor y uno de ellos le dio a Izuku una botella de agua. Nadie habló, pero con la atmósfera a su alrededor nadie tuvo que hacerlo para que él entendiera lo que estaban haciendo. Izuku tampoco les dijo nada y encontró que el silencio era mucho más apropiado mientras la gente comenzaba a sacar cuerpos carbonizados de los edificios, o lo que quedaba de ellos. Los Southsiders lo cuidaron hasta que llegó su madre guiada por uno de sus estudiantes. Su reencuentro fue un asunto lleno de lágrimas mientras Inko le contaba lo preocupados que estaban todos ella y los Bakugous y se disculpaba por lo que acababa de pasar. Una vez que se recompusieron un poco, Inko revisó sus heridas y las de algunos otros que estaban allí. Antes de irse, Izuku le pidió a su madre que anotara los nombres de las clínicas a las que debían acudir las víctimas y luego se las entregó al líder, confiando en que las difundiera antes de irse con Inko a un hospital. Había soportado los preocupados comentarios de su tía y los suaves regaños de su tío y su madre cuando llegó a casa esa noche. Una vez que todo se calmó e Izuku tuvo algo de comida, se desmayó en su cama por puro agotamiento. Izuku había logrado alejarse del incidente con solo algunas quemaduras menores por la ceniza y algo de inhalación de humo que se solucionaría con algunos medicamentos y unos días de descanso. Había tenido suerte en comparación con muchos otros ese día, pero no se enteró de la magnitud total del daño hasta que llamó a los Miyake al día siguiente. También se enteró rápidamente de que la agencia de héroes de Endeavor no planeaba pagar ni un centavo por los daños. Alguien incluso estaba tratando de hacerlo pasar por una extraña coincidencia. Izuku había llamado tanto a la agencia como a la comisión de seguridad de héroes para quejarse, pero ambos lo cerraron firmemente por razones de tonterías. Las llamadas habían dejado a Izuku hirviendo en su habitación, absolutamente lívido. Su respeto por la tía Mitsuchan y Kakchan había crecido 10 veces si así era como se sentían durante sus ataques y no mataban a nadie. No sabía que podía sentir tanta ira, pero escuchar a esos idiotas llamar al South Sea de una guarida abandonada de degenerados, llena de drogadictos y criminales imbéciles lo dejó caminando de un lado a otro por su habitación, temblando de furia. El descaro de ellos al llamar a sus estudiantes cosas tan horribles después de tener el descaro de negarles el dinero que les debían. Los ojos de Izuku se posaron en el coleccionable Endeavor que estaba en un estante al lado del dibujo de Kikukun y tuvo la intención de tirarlo por la ventana. En medio de su ira se le ocurrió una idea, corrió hacia su computadora y revisó cuánto dinero tenía en la cuenta que había creado para las ventas de mercancías, luego investigó cuánto dinero se necesitaría para construir un complejo de apartamentos. Sus ojos volvieron a su caja de objetos coleccionables poco después. A Izuku genuinamente podría no importarle lo que le pasó o que la gente lo había tratado mal toda su vida por no tener don, pero la gente del lado sur en los cortos 3 meses que los conoció se había convertido en mucho más que solo sus estudiantes para él, y ya habían pasado por bastante en opinión de Izuku. Los habitantes del South Side eran su gente y si nadie iba a cuidar de su gente, entonces tendría que hacerlo él mismo. Capítulo 12. Sembrando semillas. Uraraka Saori estaba ordenando la oficina. Normalmente estaría dibujando planos o haciendo arreglos con sus contratistas para los materiales del proyecto, pero el negocio había estado lento, mientras que la construcción estaba en constante y siempre habría trabajo. Su pequeña empresa familiar no era tan atractiva en comparación con las empresas más grandes de la zona. Tanto ella como su marido se habían visto obligados a recortar muchos gastos para ahorrar para la futura educación de Ochako. Saori sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro cuando vio la foto de su familia en el escritorio de Takuma. Convertirse en un héroe sería muy difícil, pero si tenían que saltarse una comida o dos, valdría la pena si su hija pudiera vivir sus sueños. Dicho esto, ella y Takuma habían estado orando para que algo cambiara y por un poco de ayuda, pero tal como estaban las cosas, no parecía que eso fuera a suceder pronto. Sin embargo, hubo algunas buenas noticias, ya que tenía una reunión con un cliente potencial. Se organizó por correo electrónico y, aunque Midoriya-san no le había dado muchos detalles, no pudo evitar esperar que no se cayera. Estaba considerando si también debería barrer el piso cuando hubo un tímido golpe en la puerta de la oficina que la hizo saltar. Ella miró el reloj y vio que era la hora de la cita y se maldijo por haberse dejado llevar por sus preocupaciones y comprobó si se veía bien. Luego abrió la puerta. Estaba a punto de saludarlos cuando vio quién estaba allí y se confundió al mirar a un joven con traje. Tenía un cabello verde oscuro y espeso recogido en una cola corta y su apariencia era bastante simple, salvo por las pecas y las bolsas bajo los ojos. El niño no podía ser mayor que Ochako. Se movía nerviosamente mientras jugueteaba con el asa de su maletín.
¿Eres Uraraka-san? Preguntó el chico mirando la placa de la puerta. Saori parpadeó y asintió. Sí, lo soy. Respondió preguntándose si el chico era amigo de Ochako de la escuela. El chico se quedó allí un minuto y luego preguntó: ¿Vas a dejarme entrar? Sí, por supuesto, pasa, dijo Saori, apartándose. El chico entró en la oficina y ella lo condujo hasta su escritorio. El chico se sentó en la silla frente a ella. Disculpa la pregunta, pero ¿quién eres? Preguntó Saori mientras se sentaba. Estaba segura de que Ochako sabría que no debía invitar a amigos a la oficina sin avisarles primero, y su posible cliente probablemente llegaría en cualquier momento. El chico pareció confundido por un momento, luego comprendió algo en su rostro e hizo una reverencia. Disculpa por no presentarme, Uraraka-san, mi nombre es Midoriya. Concerté una reunión contigo para quizás contratarte para un proyecto. El chico, Midoriya-san, le dijo, y eso ciertamente la sorprendió. Saori volvió a mirar al chico, buscando alguna señal de que fuera mayor de lo que aparentaba, pero no encontró nada. Ya veo, perdóname por preguntar, pero ¿cuántos años tienes, Midoriya-san? Preguntó porque podría haber dos cosas sucediendo ahora mismo. Por un lado, Midoriya-san podría ser un chico de la edad de su hija que busca contratar una empresa de construcción por alguna razón divina, o Midoriya-san podría ser una de esas pocas personas nacidas con una peculiaridad que detiene el proceso de envejecimiento. En cuyo caso estaría muy avergonzada y le debería una disculpa al hombre. El chico se estremeció, pero respondió de todos modos. Cumpliré 13 en julio, Uraraka-san. El chico apartó la mirada y jugueteó con su manga mientras Saori parpadeaba, confundida. Oh, lo siento, Midoriya-san, pero no estoy segura de que podamos hacer negocios con alguien tan joven, explicó, sin poder evitar sentirse un poco decepcionada por la aparente falta de clientes. El chico no pareció muy sorprendido por su respuesta y, en cambio, sacó unos papeles de su maletín y los colocó sobre el escritorio. Legalmente hablando, puedes, siempre y cuando la persona en cuestión no tenga peculiaridades. Lo cual soy yo, Uraraka-san, dijo, sacando una identificación y poniéndola sobre los papeles. Saori miró al niño con incredulidad, luego se volvió hacia los papeles y vio que era una impresión de alguna ley con respecto a los Kirkles que de hecho confirmaba lo que decía Midoriya, y mirar la licencia del niño confirmó la edad del niño y su condición de persona sin Kirk. Probablemente terminó mirando los documentos por un minuto o dos, demasiado tiempo, pero honestamente estaba en shock. Por un lado, nunca había oído hablar de esta ley, y la verificó 2 veces buscándola en su teléfono para confirmar la escandalosa pero bastante real ley, y en segundo lugar, Saori no tenía idea de qué hacer con este conocimiento. ¿Uraraka-san? Llamó Midoriya-san tímidamente para llamar su atención. Guardó el teléfono y se volvió hacia Midoriya-san. ¿Verdad? Bueno, ¿qué proyecto querías que hiciéramos? Preguntó Saori nerviosa, moviéndose en su silla. ¿De verdad debería aceptar la petición del chico? Fuera lo que fuese. Midoriya-san se animó y sacó más papeles de su maletín. Quería construir un complejo de apartamentos, de 3 plantas sin incluir el sótano, con unas 15 unidades, explicó Midoriya-san, mostrándole unos planos preliminares que había hecho, que eran más bien un plano de planta que otra cosa. Al repasarlos con el chico, Saori se dio cuenta que probablemente este iba a ser uno de los proyectos más grandes que habrían hecho si ella aceptaba el trabajo. Las unidades serían simples, 2 dormitorios pequeños, sala, cocina y un baño pequeño, pero tendrían que construirse desde cero, por lo que decía Midoriya-san. Con solo hacer los cálculos básicos, Saori supo que sería una tarea costosa tanto para la compañía como para el chico. ¿Cuánto crees que tardará esto en construirse? Preguntó Midoriya-san, sobresaltando a Saori. Si te refieres a cuándo podría mudarse la gente, quizás unos 6 meses si nuestro equipo pudiera usar sus dones. Ella respondió y Midoriya-san asintió. Eso sería preferible. Murmuró. Sí, pero Midoriya-san, esto costará bastante dinero, 693.270.000 al menos, advirtió Saori, solo para encontrarse con los ojos verdes de Midoriya-san ardiendo con una emoción que no pudo identificar exactamente. Te pagaré la mitad por adelantado tan pronto como firmemos un contrato. Le dijo con firmeza. Saori se quedó mirando al chico, sorprendida. ¿La estaban tomando el pelo? ¿O era este chico una especie de millonario? 346.635.000 yenes. De entrada.
Rápidamente buscó por la oficina cualquier tipo de cámara o posible dispositivo de escucha, pero tras un minuto de concluir que se trataba de una oferta seria, volvió su atención a la pelirroja. Tendré que inspeccionar el sitio para asegurarme de que sea residencial antes de que podamos obtener los permisos y redactar un contrato. ¿Dónde se está construyendo esto, Midoriya-san? Preguntó Saori, cuestionándose si esto realmente estaba sucediendo. La confianza de Midoriya-san lo abandonó y se encogió en sí mismo, repentinamente nervioso. Prefectura de Niigata Norte, bloque 49 del Distrito Sur. Respondió en voz baja, y a Saori se le encogió el estómago. Ella conocía el sur, sabía lo que significaba hacer negocios allí, y Midoriya-san pareció notar su angustia. Uraraka-san, te garantizo que no habrá problemas ni para ti ni para tus empleados si aceptas este trabajo. Nada ilegal ni inmoral. Solo quiero tu ayuda para reparar un complejo de apartamentos que se incendió hace poco, de verdad, prometió Midoriya-san, casi suplicándole. Saori se retorció en su silla sintiéndose en conflicto mientras pensaba qué hacer ahora. Estaba tan desesperada por dinero como para estar moralmente en bancarrota como para aceptar un trabajo sospechoso en un distrito rojo y quitarle millones a una niña no mayor que su hija. Se mordió la punta del pulgar mientras hacía números en su cabeza, los pros y contras de aceptar el trabajo, los posibles riesgos de trabajar en el South Side, la diferencia que 346, 635, 000 harían para todos en la empresa. Lo que probablemente la hizo decidirse fue la mirada resignada que puso Midoriya-san cuando ella no dijo nada. Como si esperara que rechazara el trabajo, Saori tragó saliva y le dijo: me gustaría examinar el área en persona y dibujar los planos, y si podemos obtener los permisos para hacerlo, haremos un contrato para el trabajo. El chico casi saltó y la miró genuinamente sorprendido, entonces todo su cuerpo temblaba de la alegría que irradiaba. Midoriya-san inmediatamente se levantó y comenzó a inclinarse ante ella. Gracias, Uraraka-san. No tienes ni idea de lo que esto significa para mí. Exclamó y Saori se puso muy nerviosa. No es para tanto. Murmuró, pero Midoriya-san la ignoró, aún muy alegre. ¿Cuándo puedes venir al sitio? Te acompañaré personalmente. Se ofreció, y Saori tuvo que sacar su agenda para un día que no recordaba en ese instante. Quizás pasado mañana a las 5:30 p.m. Sugirió, y Midoriya-san asintió, moviendo la cabeza rápidamente. Perfecto, nos vemos en la estación de Sequilla. Le dijo, anotando algo en uno de los papeles y se lo entregó. Midoriya-san volvió a inclinarse. Gracias por trabajar conmigo, Uraraka-san. Aquí tienes mis datos de contacto. Por favor, avísame si surge algo antes de que nos veamos. Buen día, Uraraka-san, dijo y salió de la oficina con la mano antes de que ella pudiera decir nada. Saori parpadeó y luego miró el papel encontrando un número de teléfono y la dirección de la estación con detalles de cómo llegar allí. Suspiró frotándose la frente, preguntándose qué tipo de problemas sin duda traería su elección impulsiva. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó y compartan el vídeo sin nada más que agregar. Adiós.